respuesta inmunológica frente al ataque de los parásitos. Importante mencionar que el parasitismo, en alguna materia he llevado que son los parásitos, sí, ¿no? Estos provocan un parasitismo. No estoy, ya sabemos, ¿no? Dicen parásito, este es un parásito, vive a costa de su madre, no trabaja, no hace nada, ¿o no? Entonces, para referirnos a este tema, hay que mencionar que el parasitismo es un fenómeno biológico, interdependiente y dinámico entre dos organismos, el parásito y el huésped. El parásito es el que vive a expensas de un ser superior a él, se introduce dentro de él o se pega y vive feliz consumiendo las cosas del otro, del huésped. En algunas ocasiones no hace daño y le sirve, y en algunas ocasiones hace mucho daño, ¿sí? Entonces se produce el parasitismo entre parásito y huésped. El parásito es cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo vivo, de donde obtiene todo lo que necesita para sobrevivir. En otras palabras, lo que dice aquí. En algunas ocasiones pone en peligro la existencia del huésped, y en otras ocasiones no, vive ahí feliz toda la vida. Los parásitos de medicina veterinaria, sobre todo es más estudiado ahí, pero nosotros también, porque nosotros podemos enfermarnos con protozoos y helmintos, no con artrópodos, pero tal vez esos indigentes que viven bajo los puentes, que nunca se bañan, pueden también adquirir los artrópodos y se les pueden pegar las garrapatas. Las garrapatas son los artrópodos. Y nosotros que nos bañamos, que somos prolijos, no, los artrópodos no nos han de afectar. Entonces los parásitos se dividen a nivel de medicina veterinaria en protozoos, helmintos y artrópodos. Hay que referirnos a que los parásitos pueden producir un trastorno grave y es un fracaso para ellos porque destruyen a su huésped, o puede adaptarse, integrarse y lograr el éxito porque tienen para vivir toda la vida ahí felices y contentos. Entonces, logran un fracaso cuando producen la muerte del hospedador, o sea, pierden su fuente alimenticia. O logran el éxito cuando estos viven dentro del huésped por tiempo prolongado, producen una supresión de las inmunoreacciones, estimulan la actividad antigénica prolongada, se transforman en no extraño, forman parte del huésped y logran el éxito, aseguran su alimento para toda la vida. Hay que comprender bien el fenómeno parasitario. Es importante saber las características del agente, sus mecanismos de agresión, cómo evaden al sistema inmunológico. Además, hay que saber qué mecanismos de defensa tiene el huésped frente a los parásitos. ¿Qué inmunidad se produce frente a los protozoos? Los protozoos son parásitos monocelulares, muy chiquititos, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de las amebas, las entamoebas, ¿sí? Las yardias lámbreas. Todos ellos son los protozoos. ¿Qué respuesta inmunológica se produce? Se puede producir una resistencia natural que depende de la especie, la edad, la raza, el sexo, la nutrición, el estado inmunológico. Todos tenemos una resistencia natural frente a diferentes afecciones. Y también se produce una reacción de los mecanismos inmunológicos que tenemos: la inmunidad innata con la inflamación local, la fagocitosis, el sistema de complemento, sobre todo con la vía alterna, y también participa la inmunidad adquirida con la inmunidad humoral y la celular. En relación a la inmunidad adquirida, cuando se produce una afección por los protozoos extracelulares, hay una respuesta inmunológico-humoral. Son activados los linfocitos T helper 2 que liberan a su vez ese leucocito que ha sido activado por un protozoo extracelular, libera interleuquina 4, 5 y 10,
que van a activar a los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y van a producir anticuerpos específicos con M. Cuando los protozoos son intracelulares, la respuesta inmunológica celular se activa. Se activan los linfocitos de Helper 1. La célula que ha tenido contacto con ese parásito intracelular libera interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Se van a activar los linfocitos citotóxicos y también los macrófagos. Entonces, la respuesta inmunológica adquirida es diferente. Una respuesta frente a parásitos extracelulares es activar y producir la respuesta inmunológica humoral. En cambio, los parásitos intracelulares activan la respuesta inmunológica celular y a los macrófagos. Es una respuesta similar a la que producen las bacterias intra y extracelulares que ya hemos visto. En relación a los protozoos extracelulares, producen una respuesta inmunológica humoral, se liberan anticuerpos con memoria que participan en procesos de opsonización que facilitan la fagocitosis, participan en procesos de aglutinación que inmovilizan al parásito, se activa el sistema de complemento por la vía clásica y también se produce la citotoxicidad dependiente de anticuerpos en donde se ponen en contacto con las natural killer que van a destruir a los protozoos extracelulares. En relación a los protozoos intracelulares, se produce una respuesta inmunológica celular, se activan los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos, que van a tener una citotoxicidad directa con memoria. Los macrófagos fagocitan a la célula infectada con el protozoo y también van a hacer lo posible por destruir. Un resumen de la respuesta inmunológica que acabo de mencionar y comparar. Cuando los protozoos son extracelulares e intracelulares, esto tienen que aprender, ¿sí? Es lo que he mencionado hace un momento. Vuelvo a repetir, la respuesta predominante frente al ataque de protozoos extracelulares es la humoral. Frente a los intracelulares es la celular. Las células inductoras, linfocitos de Helper 2, en relación a las extracelulares, y las intracelulares, linfocitos de Helper 1. Las citocinas mediadoras, la interleuquina 4 en relación a las extracelulares, el interferón gamma en relación a las intracelulares. ¿Cuál es el efecto? Activación de los linfocitos B y producción de anticuerpo producen los protozoos extracelulares. En cambio, los intracelulares activan los macrófagos y a los linfocitos T citotóxicos. ¿Cuáles son los mecanismos principales por los que se trata de destruir a los parásitos? A los extracelulares, opsonización, fagocitosis, activación de la vía de complemento, citotoxicidad del anticuerpo mediada por células. En cambio, las extracelulares, la fagocitosis y citotoxicidad directa de los linfocitos TCD8. Es el resumen de los protozoos. Y concluyendo, frente a los protozoarios, la respuesta mediada por célula se orienta a las formas intracelulares, en cambio la humoral a las extracelulares. El éxito de un parásito se mide por la capacidad que tiene de adaptarse al huésped. Si no se adapta, no es exitoso, pierde su medio de alimento. ¿Cuál es la respuesta de evasión? ¿Cómo evaden los parásitos al sistema inmunológico? A la inmunidad celular y a la humoral. Se localizan en sitios privilegiados. Los intracelulares se meten dentro de la célula y se sitúan en lugares donde no hacen ningún daño. Tienen una variación antigénica también en su membrana. Hay una mutación permanente, el mimetismo, pasan desapercibidos, tienen capacidad inmunosupresora y además tienen una complejidad en el ciclo. Generalmente los parásitos necesitan un huésped que transmita esa afección, no es directa la transmisión de la afección.
Aquí podemos apreciar la variación antigénica. Se modifica en forma rápida los antígenos de superficie en ellos. Se modifica. En un momento tiene lipopolisacárido, en otro momento será lípido, en otro será glucoproteína. Entonces hay una variación permanente en su membrana. ¿Cuáles son las consecuencias adversas de un parasitismo, de un parásito? La persistencia antigénica, que va a producir procesos de hipersensibilidad y también reacciones de autoinmunidad. Entonces pueden producir alergias y pueden producir patologías autoinmunes, porque la persistencia de estos por mucho tiempo puede producir esas patologías. Para ellos es el éxito, para el huésped no. La hipersensibilidad que producen estos puede ser del tipo 1, las trichomonas pueden producir irritación, inflamación genital y producen hipersensibilidad tipo 1. Los tripanosomas producen anemia y producen hipersensibilidad tipo 2. El tripanosoma, del mal de Chagas, van a producir vasculitis, glomerulonefritis y producen hipersensibilidad tipo 3. El toxoplasma gondii, van a producir hipersensibilidad tipo. Y en relación a los helmintos, ya son parásitos más grandes. Estos también afectan a nuestro organismo. Por ejemplo, nos referimos a las tenias, a las carilumbricoides. El ascarilumbricoides es ese parásito grande que queda ahí dentro de nuestro intestino, que es difícil quitarlos. Ya son los helmintos. ¿Qué reacción inmunológica se produce? Estos generalmente son parásitos obligados, se adaptan completamente, producen enfermedad subclínica y leve, producen inmunodepresión, adaptación incompleta, unidación masiva y suelen producir una enfermedad aguda cuando todo esto confluye en uno. Cuando ese parásito produce inmunodepresión, se adapta en forma incompleta, hay una invasión masiva, entonces recién se va a producir una enfermedad. Los helmintos generalmente tienen muchas reacciones que llevan a la morbilidad, pero no a la mortalidad. ¿Cuáles son los mecanismos inmunológicos que se producen frente a los helmintos? Tenemos todos, ya había dicho, resistencia natural. Factores del parásito, presencia de diferentes estadios. En su ciclo de vida estos parásitos pueden estar simplemente como huevos, larvas, crecer, y de acuerdo a en qué estadio se encuentren estos, entonces van a producir una respuesta inmunológica. ¿Qué factores influyen como resistencia natural en el huésped? La edad, el sexo, que va a estar relacionada con la actividad hormonal, constitución genética, raza, nutrición. Todo eso hace que nuestro organismo se defienda adecuadamente o inadecuadamente frente a los helmintos. ¿Qué mecanismos inmunológicos se activan frente a los helmintos? La inmunidad innata y la adquirida. La inmunidad innata, sobre todo la inflamación, y la adquirida con la respuesta humoral y celular. Los fagocitos no les hacen nada, estos son bastante grandes. Entonces, ¿qué se activa? Sobre todo la inflamación. La inmunidad adquirida tiene dos objetivos frente a estos parásitos: penetración de la cutícula, porque estos tienen su cutícula, ataque en los puntos débiles del parásito, que va a activar la respuesta inmunológico-humoral a través de los linfocitos T helper 2 y una reacción inmunológica celular a través de los linfocitos T helper 1. Podemos apreciar acá qué reacción se produce. Todo antígeno, y hemos dicho, es un cuerpo extraño que tiene sus epítopes. Entonces, ¿qué sucede? Los parásitos tienen ciertas porciones que cuando se ponen en contacto con las defensas de nuestro organismo, con los macrófagos, estos ya van a activar a los linfocitos T helper 1, T helper 2, para que se active la inmunidad humoral, activando a los linfocitos B,
para que se transformen en células plasmáticas y liberen inmunoglobulinas con memoria y sin memoria. Esto puede dar lugar a una acción directa e indirecta. Una acción directa neutralizando las enzimas larvarias, porque todo parásito libera enzimas larvarias, bloqueo de los poros bucales, anales del parásito, inhibición del desarrollo larvario, de la eclosión, porque estos tienden a eclosionar, tienen huevos, siempre estos huevos tienen. Entonces se inhibe la inhibición, se inhibe esta eclosión por una acción directa. Y en forma indirecta por la opsonización, los anticuerpos se pegan en esos epítopes del parásito. También se activa la inmunidad celular gracias a un proceso de degranulación. En una acción indirecta se van a producir enzimas líticas, eicosanoides, citoquinas, radicales de oxígeno, etc. También se activan los eosinófilos, porque cuando se activan a los linfocitos de helper 2, estos liberan interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 13, que van a activar a los eosinófilos, que van a degranular. Por eso cuando hay un parasitismo, especialmente producidos por estos parásitos grandes, aumentan los eosinófilos, siempre por encima de 5. El valor normal de eosinófilos en un hemograma, en un leucograma, es de 0 a 5. Y cuando hay una parasitosis producida por estos parásitos, por los ermitos, aumentan los eosinófilos. Dime. Doutora, os eosinófilos não são ativados com as invasões de hongos? Sobre todo son activados. Los eosinófilos van a ser activados por diferentes tipos de microorganismos, pero no en forma tan masiva como en una afección producida por helmintos. En una afección producida por helmintos, estos siempre aumentan por encima de 7, 8. Por esto, porque se libera la interleuquina 4, 10 y 13. Esto en un primer contacto se produce, toda esta reacción se produce en un primer contacto. En un segundo contacto, ya como los macrófagos ya han aprendido a reconocerlos, van a liberar estos inmunoglobulina E, que pueden provocar una reacción alérgica. Más las células cebadas, ellos sobre todo participan en procesos de degranulación, se van a producir factores vasoactivos, se van a liberar histamina, serotonina, leucotrienos. Ciertos factores quimiotácticos también van a ser liberados por las células cebadas, van a ser liberadas ciertas enzimas líticas. Aquí los factores quimiotácticos, el factor quimiotáctico FAP, FQE, FQN, son factores quimiotácticos que hacen que se trate de controlar esta parasitosis. Estas enzimas líticas también son producidas por las células cebadas, proteasas, fosfolipasas, tratando de controlar a estos parásitos. Y se van a producir por la liberación de la inmunoglobulina M, G, A, más los macrófagos activados, procesos de opsonización tratando de destruir a los parásitos. Pero, ¿qué sucede? Es difícil, son muy grandes. Es difícil de destruir estos parásitos. Al ser muy grandes, son gusanos. Entonces, ¿quiénes aumentan en grandes cantidades? Los eosinófilos se unen a los parásitos, a esos receptores FC, y liberan sus gránulos sobre los gusanos tratando de destruirlos. También se libera una proteína catiónica para la cutícula de los parásitos. Se liberan peroxidasas con función antiparasitaria. Se liberan radicales superóxido, peróxido de hidrógeno, otros radicales libres que tienen los eosinófilos, tratando de controlar la afección parasitaria. Pero reitero, son muy grandes, es difícil de controlar. La respuesta inmunológica celular es poco efectiva, no es muy efectiva frente a los parásitos. Cuando estos se depositan y nuestro sistema inmunológico trata de controlar, entonces los van a incluir, van a hacer que se queden en un lugar y se forman granulomas. Y estos van a producir reacciones de hipersensibilidad. También van a formar granulomas,
el organismo trata de defenderlos por medio de los macrófagos, linfocitos de helper 1, a través de los linfocitos T citotóxicos, pero es poco efectiva la inmunidad celular frente a los parásitos. ¿Cómo evaden la respuesta inmune estos parásitos? A través de un sistema de adaptación. Y además no se produce una resistencia total a la infestación por el mito, son muy grandes, reitero. Hasta sus huevos son muy grandes, los leucocitos son chiquititos. Entonces lo que hace es tratar de rodearlos totalmente, tratar de localizar esta infección que no avance más y se forman los granulomas. Sí, provocan una aglutinación, intentan producir. Entonces se produce una adaptación a una parasitosis obligada. Los helmintos superan, evaden la respuesta inmune porque son muy grandes. Además, se adaptan a los mecanismos defensivos del hospedador. Los mecanismos de evasión son muchos. La pérdida de la antigenicidad por selección natural. Por ejemplo, el Haemococcus. También evaden el sistema inmunológico por el mimetismo molecular de antígenos del hospedador. Los platelitos son muy grandes. Provocan una reacción de enmascaramiento por absorción del antígeno. Las fenias, por ejemplo, tan grandes que son, miden hasta 10 metros. Hasta 10 metros. Además, también tienen una variación antigénica. En su membrana están cambiando permanentemente. Es el caso de la Trichinella spiralis. También provocan reacciones de inmunosupresión por la inducción de células supresoras, por ejemplo la filariasis. Hay factores supresores, por ejemplo la fasciola, las filarias, las tenias, la oestophagostoma, el Ostergalia, el estongeloides, provocan una inmunosupresión inespecífica, la Trichinella spiralis, descamación del grupo cálix. Ellos están rodeados de una membrana y lo descaman. Entonces ya el sistema inmunológico tiene que volver a reaccionar contra ellos. Ya no tiene ninguna memoria. Contra artrópodos, bueno, ya les he dicho, es poco común esta afección en el hombre. Los artrópodos son parásitos que no ingresan al organismo del huésped, pero se pegan fuera de esto. El artrópodo que más habita en el ser humano, personas desasiadas que viven en situación de calle, son los parásitos grandes que se pegan, esos. Y también pueden producir a través de las picaduras los artrópodos reacción inmunológica, porque estos introducen un antígeno. Cuando nos pica un zancudo, una pulga, ¿qué introduce? Un compuesto extraño, entonces es un antígeno para nuestro organismo. Se produce una respuesta inmunológica, la piel se engrosa tratando de defendernos contra ese antígeno, pero la respuesta inmune es poco efectiva porque la cantidad de veneno que introducen es masiva. Por ejemplo, los antígenos del artrópodo en su saliva liberan compuestos de bajo peso molecular, compuestos de alto peso molecular. Aquellos antígenos que liberan los artrópodos en su saliva, compuestos de bajo peso molecular, son los aptenos, que requieren de proteínas transformadoras para activar la inmunidad. Activan los linfocitos de helper 1, que van a activar a la inmunidad celular. En cambio, los de alto peso molecular, sobre todo se unen a las células de Langerhans, activan a los linfocitos de helper 2 y estos van a facilitar la producción de anticuerpos y se van a producir anticuerpos con la inmunidad celular. Este es el caso.